En este video, además de dejarles el link de descarga de la Gcam en la descripción, les voy a compartir ejemplos de las fotos realizadas con la cámara nativa en el Moto G8 Power y usando la aplicación de Google, y si vale la pena o no descargar esta cámara. Algo que me sorprendió mucho fue en el visor, ya que usando la cámara del teléfono Motorola, en el visor antes de sacar la foto nos va a parecer que sale mucho mejor la fotografía en esta, y en el visor de la cámara de Google nos va a parecer que es una foto mucho peor. Sin embargo, la magia de la aplicación de Google es el procesamiento. Es por eso que no nos dejemos llevar con el visor y capturemos la foto, ya que el resultado final es muy favorable para la Gcam, y la verdad es que los resultados son notables. A continuación los voy a dejar con más ejemplos de fotografías capturadas tanto con la cámara principal del teléfono como con la cámara de selfie, así que nos volvemos a encontrar al final del video. Después de ver todas estas imágenes, creo que la conclusión es clara y sí, vale la pena descargar esta aplicación tanto para fotografías nocturnas como con las mejores condiciones de luz. El procesamiento que hace la Gcam es increíble, así que si tienes un Moto G8 Power, no lo dudes y descárgala. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte, que es gratis, para estar al tanto de las últimas novedades de la tecnología, y compartir el video con tus amigos. También visitanos en tecnoteca.net y seguinos en Twitter e Instagram como @tecnotecayt. Nos vemos la próxima. Chau chau.